Invito a la Connie de Simply. Ella es subgerenta de gestión de personas de Simply. Un aplauso para la Connie. Ahí viene. Bienvenida, Connie. Muchas gracias por Gracias. Y también invitamos a Francisco Sepúlveda, que es CEO de La Araucana. La Araucana fue top 10 ya de empresas grandes. Y también, bueno, Francisco fue nominado como Better World Builder de Building Happiness Persona. ¿Ya? Así que un aplauso para él. Y los invito a tomar asiento. Ganó Better World Builder. Ganó Better World Builder. Eso. Ya. Muchas gracias por estar acá. Y bueno, ¿qué nos convoca hoy día? Hoy día nos convoca a hablar de comunicación, ¿ya? Comunicación asertiva. Desde nuestra experiencia y también escuchándolos a ustedes, ahí ustedes me cuentan si es que coinciden o no, siempre existe este desafío de cómo hacer de que el tema del bienestar laboral efectivamente se posicione en la primera línea, ¿ya? O sea, como, ¿cómo hacemos de que efectivamente los tomadores de decisión de una organización quieran y apuesten por la felicidad laboral? Porque uno como profesional de recursos humanos, obviamente uno quiere generar y crear lugares de trabajo más felices, pero ¿cómo hago que eso llegue hasta arriba? Y un poco eso es lo que queremos conversar. Entonces, les pregunto a ustedes, Connie, para ti, ¿qué es lo que tú evalúas cuando una persona, por ejemplo, del área de recursos humanos, te dice, oye, tengo esta idea, ya quiero potenciar la felicidad, quiero medirme en Building Happiness o quiero impulsar una iniciativa? ¿Qué es lo que tú evalúas para saber si es que efectivamente vale la pena o no tomar esa idea? Súper bueno. Hola a todos primero. Normalmente estoy en el público, así que espero que sea lo más constructivo para ustedes también este panel. Respondiendo a tu pregunta, creo que lo primero que todo líder toma en cuenta cuando se presenta una iniciativa es cómo diagnosticamos ese problema. Normalmente acostumbramos, y eso es parte de la educación de la gestión de personas, que presentamos cosas en base a percepciones muchas veces, en base a un yo creo que, en base a subjetividades. Y yo creo que lo más importante es que llevemos el diagnóstico del problema en base a data, ya sea la misma encuesta Building Happiness, otras encuestas que levantemos, detección de necesidades, compensaciones, etcétera. Siempre para mí es importante que cuando se levanta una iniciativa venga una data detrás, un diagnóstico claro, un diagnóstico ordenado, respaldado con una causa y efecto de lo que podría pasar si es que no hacemos algo con eso. Así que eso es algo bien, bien relevante cuando contemplo alguna iniciativa que se me presenta. Perfecto, datos. Tratar de bajar esta subjetividad, la percepción a notas. Sí. Y Francisco, desde tu punto de vista, ¿qué tiene que tener una iniciativa para que efectivamente llegue a la primera línea? Bueno, primero que todo, muchas gracias a Bud por invitarme a participar y gracias a todos por esperar además el panel. Yo te diría que además de los datos que comenta Connie, que creo que son súper relevantes, también creo que nunca se tiene que perder el por qué. ¿Por qué vamos a impulsar una iniciativa y a qué por qué va a resolver? ¿Ya? En nuestro caso siempre hemos querido ser fieles al propósito de la organización. Y por lo tanto, en nuestro caso es súper alineado, porque nuestro propósito es mejorar el bienestar social de las personas. Y por lo tanto, impulsar bienestar en la organización está en línea con el propósito. Pero creo que para poder impulsar bienestar en los trabajadores y que eso no quede, como dice la Connie, en subjetividades, también tiene que responder en a qué va a contribuir dentro de la organización. ¿Qué voy a responder con eso? Claro, perfecto. Es como esta mirada más como, no sé si estratégica, pero es decir, desde mi propósito tengo estos ejes estratégicos y esta iniciativa conversa o no con ellos. Y los datos, por ejemplo, ¿cómo ves la importancia de los datos? O, obviamente muy importante lo que tú dices, el diagnóstico, pero el impacto financiero o, por ejemplo, pensando en este tema de bienestar, que hoy día sabemos que es un elemento súper importante en sobre todo los jóvenes. Respecto a la marca empleadora, por ejemplo, ¿consideran esos elementos o a primera es más importante, por ejemplo, los datos? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo conversa con otros aspectos? Bueno, creo que sí o sí es importante que todo lo que hagamos mueva alguna palanca del negocio. El dato
primero te da la apertura a que convenza la idea, a que convenza la iniciativa, a que sea una iniciativa respaldada y tal como les decía, no en base a subjetividades. Pero sí o sí debería mover alguna palanca del negocio. Ojalá alineada, tal como decía Francisco, a la estrategia, ya sea a los valores, ya sea a la estrategia corporativa anual, debe pegar en algún lado esta iniciativa. Em, y chuta, es súper importante también el que tengamos claras como gestión de personas cuál es la estrategia corporativa, ya sea del otro año, del año actual, del trimestre, o sea, que nos involucremos en los números también para que podamos realmente crear iniciativas y fundamentar iniciativas en base a todas estas variables del negocio. Qué interesante eso, como la responsabilidad que tiene uno de tratar de entrar en esas conversaciones. Como... Y Francisco, ¿quieres aportar algo más? Sí, mira, yo te diría que tradicionalmente nosotros estamos acostumbrados a, cuando nos hablan de medición, asociarlo a números financieros, o sea, KPI, resultados. Pero hoy creo que nosotros podemos medir bienestar, por ejemplo, de una manera concreta, con KPIs también asociados al NPS o el ¿cómo es? NHS, Net Happiness Score. Exactamente, y ponernos objetivos en esa línea. Ya. Nosotros tenemos, yo soy un impulsor de que toda organización tiene que tener un equilibrio entre ese propósito, porque todas las empresas tenemos un propósito, quizá no tan claro, no tan definido, pero todas las empresas se crean por alguna necesidad. Nosotros, cuando hacemos empresas, buscamos alguna necesidad que tiene la población. Y ese es el propósito, que busqué yo antes de pensar, voy a ganar plata con esto. ¿Ya? Resolví un espacio vacío, resolví un problema de la sociedad a través de la organización que yo voy a construir, la que sea, ¿ya? Desde las lícitas a las ilícitas. Todas resuelven un problema social. ¿Ya? Y por lo tanto, ese es el propósito, y desde ese propósito, por eso te decía, ser fiel a ese propósito, porque eso lo puedes medir. ¿Cómo estoy contribuyendo a eso que me hizo crear la empresa que yo formé? Sin olvidar, obviamente, que para nosotros, para quienes, todos respondemos a alguien. Todos respondemos a un directorio, todos respondemos a un jefe, todos respondemos a un inversionista, a un dueño. Y no tenemos que olvidar que esa persona apostó por esta organización esperando una retribución económica también. Por lo tanto, ese equilibrio entre los KPI financieros, pero los KPI más sociales, es posible hoy día. Nosotros en nuestro caso medimos el NHS de BUP y eso a nivel corporativo. O sea, Sí. a los gerentes les pega en su bolsillo el nivel que tenemos en el NHS de BUP hoy día. Y así como también medimos el bienestar de nuestros afiliados cuando les entregamos un beneficio. Claro. Mira, qué interesante. O sea, ustedes en la Araucana, una de las medidas que tienen de bienestar es justamente esto y en el fondo hay incentivos y la gente los conoce, o sea, moviliza. Ya, qué bueno. Ese es justamente como el propósito, ¿no? En verdad, de Building Happiness. Y te hago una pregunta. ¿Cuál de las iniciativas que han implementado en Simply tú dirías que ha sido de las más efectivas para este tema de bienestar? Y pensando en esa iniciativa, ¿nos podrías dar información respecto a cómo esto se comunicó, cómo se levantó, cómo fue ese proceso? Cosa que tú ahora mirando para atrás digas, oye, ¿esto fue un éxito? Sí. Bueno, para eso es importante igual mencionar que Simply fue fundado el 2018, sin embargo, gestión de personas existe solo desde el 2022. Y gestión de personas llegó a Simply bajo la necesidad de internalizar remuneración y gestión documental, precisamente a través de Book. Entonces llegamos a apalancar estas cosas como higiénicas nomás, Claro. y de a poco comenzamos a entrar a los otros subsistemas de la gestión de personas. Así que podrán inferir que habían muchos procesos desordenados y muchos procesos informales dentro de la gestión de personas. Entre ellos está el reclutamiento, y aunque no pega con la palabra bienestar, creo que es súper importante de mencionar el cómo lo hicimos. Teníamos y veíamos, y no sé si alguno se sentirá representado, pero me pasaba mucho que veía jefes o gerentes con candidatos de los cuales yo no tenía idea que iban a entrevistas. Entonces, fue bastante difícil movilizar el cómo cambiamos esta cultura que ya estaba mucho más arraigada de que cada equipo se gestionaba completamente solo en la gestión de personas.
Entonces, lo primero que hice fue mostrar el cuánto nos estábamos invirtiendo en la contratación, porque estaba tanto el jefe, el gerente general, de repente gerente comercial que también entrevistaba, entonces los costos de contratación eran altísimos. Así que propuse una línea de entrevista en las cuales entrábamos nosotras como con entrevista de competencia que no existía en Simply, y fue bien resistido. Éramos más una piedra de tope que, que un aliado estratégico de las personas que levantaban necesidad de personas. Entonces comenzamos a dejar que el líder siguiera tomando las decisiones, pero teníamos una reunión en la cual le mostrábamos un poco cómo veíamos a esta persona en el ecosistema cultural que nosotros teníamos y cómo cuidábamos también nuestro propósito y nuestra estrategia. Por lo tanto, los jefes se empezaron a dar cuenta que en las renovaciones de contrato, cuando decidían no renovarla a los candidatos, muchas de las cosas por las que no renovaban eran las cosas que nosotros ya le habíamos dicho. Por lo tanto, tocó... Te dije, como Sí. cuando los papás dicen, te dije, bueno, Claro, te dije. nos tocaba decir te dije, y bueno, ahí empezamos a convertirnos más en aliados. Y esta sola iniciativa hizo que todo lo demás que queríamos hacer respecto de los procesos fuera muy bien recibido. Fuera recibido desde una forma como que rico, porque algún problema van a apalancar o van a hacer que esto sea mucho más fácil para nosotros y ya no una resistencia, porque cuando vas a un proceso nuevo, la resistencia al cambio igual es fuerte, y ir de a poquito con estos pequeños como enamoramientos que le llamo yo a la gente, a los líderes, a la gente, a la primera línea, crea obviamente procesos más exitosos. Y eso lo hemos aplicado a todo, inclusive a bienestar. Actualmente también tenemos un programa de mindfulness que también fue bien resistido al inicio. La gente no estaba muy acostumbrada a meditar, pero comenzamos a mostrarle a la gente el poder a través de la neurociencia que causaba una meditación. Entonces, sensibilización es también súper importante al momento de mostrar iniciativas de cualquier índole, bienestar o cualquier otra cosa. Oye, qué importante eso que tú me dices como la validación que tuvieron que empezar a hacer, porque claro, Claro. nace esta nueva área, las cosas funcionan como bastante, pero ¿para qué vamos a cambiar si esto ya funciona? Pero finalmente ahí dieron en el clavo y bueno, al final efectivamente hubo una mejora. Mm. Y una pregunta, tú por ejemplo, con esta iniciativa de mindfulness, ¿de dónde nació? Y cuando subiste, porque claro, mindfulness ahora que en meditación, mindfulness se ve como un poco más como gringo aprobado, ¿verdad? Socialmente. Pero cuando tuviste que, por ejemplo, proponer, ¿cómo lo hiciste? Que yo me imagino que decirle a un gerente general, oye, vamos con una iniciativa de mindfulness, alguien podría pensar, oye, pero esto efectivamente me va a mover la aguja en algo, o sea, ¿cómo lo hiciste? Sí. Bueno, tenemos la ventaja en Simply que para la gerencia, para los fundadores, las personas son muy importantes. Así que la verdad, tengo la ventaja de tener un terreno bastante pavimentado cuando se presentan cosas. Y la iniciativa, de hecho, de Mindfulness vino de ellos mismos. Ellos practicaban esto y empezaron a comentarnos a algunos de los líderes sobre esta práctica. Y contratamos en ese entonces a un proveedor que era asesor externo, que nos comenzó a hacer un taller de mindfulness especialmente relacionado al liderazgo compasivo y al autoliderazgo. Fue genial, o sea, fue un antes y después para todos los que participamos en este taller. Y efectivamente ahora el asesor externo es nuestro Mindfulness Officer. Así que sí, fue en realidad, hicimos partícipe un poco de esto que para muchas personas es como algo raro, pero también fue como este trueque de la sensibilización, del que tú experimentes lo que se siente cuando muestras algo que para el resto puede ser como raro o burocrático, etcétera. Cuando tú los involucras y le dices, mira, como pruébame, realmente es mucho más fácil. Claro, y cuando viene de arriba me imagino que los colaboradores como, uy, ya voy a ir a la sesión porque si está el gerente general ahí meditando, bueno, yo también. Y Francisco, tu posición en la Araucana es muy interesante porque en el fondo tú le rindes cuenta al directorio y por otro lado me imagino que a tu oficina llegan personas con propuestas, con ideas. Entonces, me gustaría hacer ese análisis doble. Pero partamos primero con las propuestas que llegan a tu mesa. De las iniciativas que se te han propuesto, ¿cuál crees tú que ha sido efectiva, ya exitosa? ¿Y qué es lo que tuvo esa iniciativa que tú dijiste, sí, démosle, pongamos recursos y tiempo a esto?
Primero te voy a hablar de las que no resultan. Ya, eso, me gusta. Que me den vuelta ahí la... Nosotros hemos estado en un proceso de harto cambio en la caja. Hace casi 4 años ya definimos este propósito que no estaba definido. Eh, y luego empezamos a probar con distintas cosas cómo hacemos que todo esto llegue a toda la organización. Son más de 1000 personas, el 70% está en regiones, y por lo tanto llegar a cada una de las personas con alguna iniciativa y sobre todo si es estratégica, o sea, definir un propósito, la visión al 2030, era un desafío grande. Y partimos, yo dije, mira, yo llevo 13 años en la Araucana, entonces más o menos sé cómo es la cultura de la organización. Y dije, una de las cosas que va a cambiar es voy a mandar videos, ¿ya? Porque la gente en general, no sé si a todos les pasa, pero la gente no lee los correos con la comunicación que mandan, ¿verdad? No la leemos, ya leemos los primeros 140 caracteres, ya Twitter o X nos acostumbró a eso y por lo tanto de ahí para abajo no existe. Entonces decíamos, ¿cómo hacemos que la gente entienda lo que queremos hacer? Y ahí dijimos, mira, una idea es mandar video. Ahí está la Lore, gerente de comunicaciones y asuntos públicos de la caja, y empezamos a grabar video, a mandarle video a la gente. Hacer un video en 1 minuto es bastante difícil. Cuesta. Y al principio, claro, la gente lo veía, pero al cabo de un par de videos ya no los vieron. Entonces, tú decís, ¿qué hago para que la comunicación llegue a la gente? Y vino un día la Ale Soto, que es nuestra gerente de capital humano, y me dice, mira, tenemos que contratar a una organización que nos ayude con la gestión de la comunicación, gestión del cambio. Pero no es gestión del cambio como lo que habitualmente hacemos, que hacemos un proyecto y vamos con la gestión del cambio a ese proyecto. En este caso fue una gestión del cambio organizacional, que todavía está en proceso, o sea, no va a durar un par de meses, va a durar años. Y en esa gestión del cambio llegamos a la conclusión con un asesor externo de que el desafío más grande para la comunicación efectiva estaba en los mandos medios. No porque todo el equipo ejecutivo de primera línea y segunda línea estuviéramos súper camiseteados con este nuevo propósito, con esta nueva visión, iba a funcionar. Y no estaba funcionando. ¿Cómo hacíamos para que esto llegara a las 1000 personas? Mandos medios. Y hoy día lo que estamos trabajando es elevar a los mandos medios, que son aquellos que tienen esta conexión que tú bien planteabas con mi caso, entre el directorio y el equipo ejecutivo, entre la organización y los ejecutivos. Y es un bypass bastante interesante, pero si es que ese equipo de mandos medios, incorporando ahí a los agentes de las sucursales, no saben lo que queremos hacer, no lo entienden, no lo compran, la organización no lo hago. Entonces, si algo funcionó, es involucrar a los mandos medios en la comunicación para que los objetivos, la visión, el presupuesto del año llegue a toda la organización. Perfecto. Oye, qué interesante eso, como hay muchas investigaciones que muestran cómo estos mandos medios, estos líderes, están colapsados, se le exige un montón, programas de liderazgo, pero yo creo que, claro, para cualquier organización grande, poner el foco ahí puede ser algo efectivo. Me quedé muy interesante. Y tú, ahora, pensando en los directorios, esa sonrisa, como decir, es difícil. ¿Qué es lo que te exige un gobierno corporativo a la hora de aceptarte una propuesta que vaya en esta línea del bienestar laboral, por ejemplo? ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo comunicas? ¿Cómo vendes tu idea? Un poco pensando en cuáles son los tips que tú le darías a los que estamos acá respecto a cómo hacer que tu idea llegue y se apruebe. Solo un disclaimer. Mi directorio no es el directorio tradicional. Ya, las cajas de compensación no tienen un dueño arriba que ponga, no hay un controlado. Ya, y tampoco, como les digo, hay dueños. Los dueños son todos los afiliados. El 1,5 millones de afiliados que nosotros tenemos son los dueños. Lo que pasa es que no lo saben. ¿Ya? Y las cajas de compensación, en nuestro caso, son 7 directores. 4 representan a las empresas afiliadas, 3 representan a los trabajadores afiliados. Con una ambivalencia interesante. Voy a buscar que la caja contribuya a la empresa, pero también al trabajador. Y eso lo vivo todos los días en el directorio, cuando convivo con mi directorio. Y son visiones totalmente distintas. Los que son representantes de los trabajadores en general son dirigentes sindicales. Claro.
¿ya? Así que la visión que tiene o la búsqueda de beneficios que tiene es totalmente distinta a lo que buscan los 4 directores empresariales. Mm. Y los 4 directores empresariales son designados en la caja por las cámaras del comercio. 2 en la Cámara Nacional de Comercio, 2 en la Cámara de Comercio de Santiago. Y son directores que son directores en otra organización en donde es más tradicional. Y por lo tanto, lo que tradicionalmente buscan, resultados. Mm. ¿Ya? Entonces, ¿cómo en esa diferencia de visiones tú vas a poner una propuesta? Insisto con lo que dije al principio. Primero, ser fiel al propósito. Mm. Y lo segundo, algo que nunca nos dicen, pero creo que es súper importante, la comunicación informal. Tú no puedes llegar con una idea al directorio en la sesión del directorio, Mm. porque no te va a ir bien. Porque van a haber preguntas, porque le van a querer dar vuelta, por un sinfín de razones psicológicas también. Yo no te voy a dar el ok muchas veces, sobre todo si consideras una inversión importante, a la primera. Por lo tanto, conversar con los directores antes de llegar a la sesión es fundamental. Mm. Con aquellos que lideren, si siempre hay líderes dentro del directorio también, siempre hay uno que lidera al equipo, en mi caso, al equipo empresarial, hay uno que lidera al equipo laboral, y por lo tanto, al menos con ellos, tú tienes que hacer que le haga sentido tu propuesta, desde el prisma que ellos miran la organización. Pero si vas a llegar con una propuesta que tú dices, mira, es espectacular, y vas a llegar, como decimos, en pelotas al directorio, es como tirar una moneda al aire. Porque va a depender mucho de cómo estén ese día, de si pelearon antes entre ellos, si es que ya te aprobaron algo antes. Entonces tienes que conversarlo. Yo creo que eso es fundamental. Y no solo cuando tú tienes un directorio arriba, cuando tienes que ir a presentarle a alguien, no sé si alguien va así como con la propuesta el día de la reunión esperando que te lo pruebe. Generalmente uno debería hacer eso, de concientizar a las personas. Oye, ¿qué te parece esto? Y la persona te va a decir, mira, deberías incorporarle esto también. Tú incorporas algo de lo que te dice la persona que te tiene que aprobar y ya es parte de él. Mm. Claro. Por lo tanto, es fundamental conversarla. Mm. Qué interesante y como que lo llevo a mi día a día, que un poco de eso se dice que es la presencialidad que sirve mucho porque claro, vamos a tomar un café, estaba pensando, me di cuenta, ¿qué opinas? Y lo que tú dices, al final la otra persona que te da como un feedback Mm. y tú lo integras, o sea, ya lo haces como perteneciente a este proyecto. Cuando existe ese sentido de pertenencia también es como ya, démosle, somos Mm. parte. Mm. Muy interesante y también como el ir levantando dolores, necesidades, hipótesis un poquito antes de Mm. llegar, como tú dices, con la propuesta lista. Mm. Muy interesante. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quisiera hacerle a Francisco Guaponi o avanzamos con un caso práctico. ¿Caso práctico? Ya, súper. Ya, el caso práctico, bueno, no sé si les ha pasado, tal vez aquí los números son un poco más exagerados, pero yo creo que todos hemos estado en este escenario, ¿verdad? Donde aquí, bueno, tenemos una empresa, 800 colaboradores, ¿ya? Y están enfrentando el problema, el desafío, el dolor de un aumento de rotación, ¿ya? Pongámoslo en este caso. La empresa aumenta su rotación y alcanza el 18%, ¿ya? Superando el promedio de su sector. Nos damos cuenta que la rotación proviene de analistas seniors, supervisores de operaciones, especialistas de TI. Y bueno, como todos sabemos, esto de la rotación tiene un costo asociado, ¿verdad? Hay un costo asociado a buscar una nueva persona, un costo asociado al proceso de selección, onboarding, cae la productividad, ¿verdad? Y obviamente también esto de la rotación puede afectar también incluso a nuestros clientes, ¿ya? Proyectos se retrasan, hay una carga emocional también para los equipos que están con sobretrabajo, ¿verdad? Entonces, frente a este escenario, uno podría tener dos opciones, y es justamente lo que queremos conversar. Tenemos una opción A, ¿ya? Que en el fondo propone un plan de retención, ¿ya? Un plan de fidelización, donde se busca invertir 150 billones ya en un año, y se espera que con estos 150 millones pueda haber una iniciativa de ajuste de banda salarial, darle una vuelta a esta idea de la ruta de desarrollo, potenciar un programa de reconocimiento trimestral y también invertir en capacitaciones, ¿ya? O sea, 150 millones con un plan
bastante como integral, ¿verdad? Que toma remuneración, desarrollo, reconocimiento. Y lo otro es una opción B, donde es rechazar este plan porque obviamente son recursos, ¿ya? 150 millones, y apostar por medidas más low cost, ¿ya? Mantener el presupuesto, pero reforzar el reclutamiento, tratar de buscar mejorar el clima con actividades internas y otras iniciativas de más bajo costo. Ya tenemos estas dos opciones. Y ahora queremos que ustedes voten. Ahí tenemos a la María, gracias María. ¿De qué camino tomarían ustedes si fueran CEO? ¿Ya? Esto no es respuesta correcta ni incorrecta. Y un poco en base como a las respuestas, la idea es poder conversar. Ahí tenemos el primer voto. Aprobar el plan. Igual está un poco sesgada la muestra, porque acá somos todos de recursos humanos, pero pongámonos en la posición del CEO, donde los recursos son ilimitados, ¿ya? Pero mira, la opción B tiene ahí 3 votos. Y de repente me gustaría ahí que, además de la conversación que se genera acá, si alguien quisiera justificar su respuesta, sería muy bueno para entender estas dos posturas. Mira, estamos casi 50 y 50. Vamos ahí en 25 votos. 26 votos. ¿Alguien que falte? Ah, sí, 29. ¿Estamos? Perfecto. Ganaría la opción A de aprobar el plan de retención, ¿ya? Pero vemos que la distancia entre una respuesta y otra no es tanta. O sea, sí, está, pero igual hay 13 personas que optarían por la opción B. Partamos. ¿Alguien que votó por la opción A, le gustaría justificar su respuesta? Que me levante la mano. O bueno, ¿alguien de la opción B, le gustaría justificar su respuesta? Sin vergüenza, si aquí podemos equivocarnos y de nuevo, no hay respuesta correcta ni incorrecta. Yo voy a hacerlo para blanco, ya, porque... Ahí, acá tenemos... sinceramente creo que me falta información. Entonces, no sé si no la vi o no estaba, pero se pierde 1,5 sueldos, pero no sé cuánto significa eso en absoluto. Pero lo rechazaría porque creo que con las medidas que toma el plan B debería ser suficiente defender la magnitud. Por eso te digo, me falta información, pero creo que si son un par de casos, se puede manejar con el plan. Perfecto, ahí tenemos otro guía. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Soy Rodrigo Salazar. Hola, Soy estudiante de personas de farmacoquímica en Pacífico. Escuchamos. Voté por la opción B, un poco parecido a lo que acabas de decir, falta información sin duda, pero también creo que cuando te presentas ante el gerente general o ante el directorio con unas propuestas, me parece que solo indexar la retención a temas puntuales, que invertir harto en sueldo, es como pan por hoy día y hambre por mañana. ¿Ah? Está comprobado que si generamos mejores prácticas de clima, generamos engagement y así la gente nos va. ¿Ah? En el board leader y todo. Entonces, finalmente, yo soy viejo ya, pero también soy joven y tuve un jefe que me dijo, mira, alto impacto, bajo costo. Esas son las grandes, lo que hace distinto a un gerente o un director de personas con otro que solo se fija en el one time, en el bono, es coyuntural. Un aumento de sueldo por lo general la satisfacción dura un mes o 2 meses. Después va a ser parte de tu día a día y se olvida, ¿no? Pero si tienes oportunidades reales de desarrollo, o un buen liderazgo, o un buen clima en la organización, eso es la diferencia y puede generar más empleados a tener talento, etc. Súper interesante, le recordó como toda esta literatura de la motivación, que es como existe una motivación extrínseca e intrínseca. La extrínseca es el sueldo, ¿verdad? Pero está demostrado que la motivación extrínseca dura menos tiempo que una intrínseca, que podría ser el sentido del trabajo, o por ejemplo lo que dice un buen liderazgo, que al final todos los días te está desafiando, te está motivando. Esa motivación es más de largo plazo. Y alguien que votó la opción A, ¿le gustaría justificar su respuesta? 18 personas votaron A. Ya, vamos. Yo tengo fuego, claramente.
Y creo que estamos aquí todos hablando de temas personales, donde nos importa, ¿no? Hacer gestión. Creo que sin duda invertir en personas siempre es un beneficio, siempre tienen mejores resultados. Ahora, el cómo invertir en buenas personas, claro, no estoy totalmente de acuerdo con lo que estaba puesto ahí. Creo que efectivamente hay que ponerle mucho foco a esto de generar esta motivación intrínseca y ir un poco más allá de las medidas tradicionales que se suelen tomar para mejorar el clima, para un bono, tu sueldo, y trabajando desde ahí, sin duda es a menor costo que los más impactos. Buenísimo. ¿Alguien quiere opinar algo más? The best place to live, Ariel. Hola, buen día. Mira, yo estoy por observar porque fue la experiencia que tuvimos. De hecho, los datos los sacamos de la primera encuesta que hicimos. Y de verdad que para empresas pequeñas es bien difícil establecer un presupuesto que te puede ayudar a hacer todas esas cosas que dicen que estaban en la propuesta. Entonces, cuando somos empresas pequeñas, pero que tenemos problemas del clima, los problemas del clima no tienen que ver con la estabilidad de la empresa, conseguir que te aprueben un presupuesto cuando hay otras cosas que son parte de la prioridad de la empresa es un poco difícil. Entonces, bueno, le toca a las áreas de recursos humanos, que muchas veces no son áreas, es una persona o dos personas de recursos humanos que lo hacen todo. Entonces, es un poco creativos. Y creo que, no sé si es la realidad de la mayoría de las empresas, porque hay que ser una empresa bien grande para decir, bueno, este es un presupuesto y quiero un recurso. Pero la mayoría de las empresas son empresas pequeñas, con poco presupuesto, y siento que a las áreas de recursos humanos nos toca irnos a esas opciones de bajo presupuesto, pero que tienen un impacto. Y nosotros con muy poco y mucha efectividad logramos en un año revertir tanto la tasa de salidas que tenemos de rotación como la felicidad organizacional dentro. O sea, y lo pudimos medir esa diferencia y dijimos, oye, no es que no se pueda hacer cosas con dinero, obviamente se pueden hacer muchas cosas con dinero, pero en realidad la realidad es que nosotros teníamos en ese momento y que es la de muchas empresas pequeñas y que, bueno, sí se puede hacer acciones, sí se puede hacer actividades, sí se puede mejorar el clima, sí pueden hacer retención con actividades que no necesariamente impliquen grandes inversiones, ¿no? Porque lo que tú dices, depende del tipo de motivación a la propuesta. Eso. Muchas gracias, Mariela. Y Connie, Francisco, unas últimas palabras respecto al ejercicio. ¿Quisieran aportar algo? Buen ejercicio. Efectivamente, sí, hay mucho dato, hay cosas que tenemos que ver también de la situación actual de la empresa, que es importante para tomar decisiones, pero sí, es bien variable, tal como decía, perdón, tu nombre, Mariela, dependiendo de si la empresa es grande o pequeña. Yo también comencé con Simple como una empresa pequeña, así que también había poco presupuesto y efectivamente hay que hacer de repente cosas tomando la opción B si fuese una empresa pequeña a menor costo y ver cuáles de las variables que están ahí como crítica es la que está más crítica también y la que va y conversa también con la estrategia que queremos del negocio. Porque muchas veces tenemos una estrategia corporativa aparte del propósito, valores, ¿cierto? Sino que algún OKR que quiera mover X palanca y debemos priorizar obviamente las iniciativas que mueven esas palancas. Así que quizás no hay una respuesta correcta para este caso, depende del nivel de empresa que sea, pero para ambos deberíamos priorizar cuál es la estrategia corporativa para poder tomar la decisión. Perfecto. Francisco. Yo te diría que no siempre es como una opción u otra. Yo creo que hay cosas de las dos que son importantes. Lo que ya se mencionó acá respecto a que estas acciones pueden retener a las personas y son de bajo costo, sobre todo en empresas pequeñas y medianas. Pero ojo con las personas que se te están yendo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son las personas que están rotando? Si son los talentos que hacen que esta empresa, quizás pequeña, esté creciendo, reemplazarlo va a ser difícil.
Entonces, efectivamente, hay políticas en donde lo más probable es que esa persona en un plazo corto venga y te diga, oye, de nuevo quiero revisar mi renta. Pero creo que hay casos que ameritan revisar por qué esa persona se está yendo. Claro. Se está yendo porque se va a una empresa de la competencia, se está yendo porque hay algo que no le gusta de tu organización, es una persona clave que le están ofreciendo un paquete que no puede rechazar en otra organización. ¿Qué está haciendo que esas personas se vayan? ¿Quiénes son los que se van? Entonces, obviamente, incluso cuando estamos en empresas grandes, tendemos a cuidar los recursos y decimos, oye, tirarme a la piscina con 150 millones para retener a alguien que no sé por qué se está yendo, creo que es tirarse con alto riesgo. Claro. Pero no olvidar quiénes son. Claro. Conversar con ellos, entrevista de salida, saber qué los está motivando a irse. Perfecto, muchas gracias por esta conversación. ¿Con qué nos quedamos entonces? Que a la hora de comunicar, de querer levantar iniciativas desde el área de persona a los altos cargos, es importante tener datos, hablamos. Importante el propósito, el por qué estamos haciendo las cosas, ¿verdad? La importancia del diagnóstico, la importancia de que nosotros estemos al tanto de cuáles son los ejes estratégicos, cuáles iniciativas apuntan en esa línea. La importancia de la comunicación informal, que me encantó ese punto también, como de no llegar con un plan listo, sino que ir pavimentando ese camino. Y bueno, que cuando hablamos de planes de mejora, tratar de pensar no solamente en que más plata es mejor, sino que tal vez darle esa vuelta, agregar la creatividad en las iniciativas. Y eso. Muchas gracias, Connie. Muchas gracias, Francisco. Gracias. Un aplauso.